Hola compañeras, nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes este taller, este diplomado con el tema de la teología feminista de la liberación. Como se han dado cuenta, las lecturas ya son más enfocadas o son enfocadas a este proceso de cómo fue construyéndose y cómo se fue fortaleciendo la teología desde una perspectiva feminista o la teología feminista, por llamarla de esa manera. Entonces, yo voy a compartir con ustedes también un video corto porque ya subimos otro video de la religiosa Teresa Forcades, que hace una historia, una presentación de la teología feminista más en la línea de lo que es la teología del norte, digamos, el proceso de construcción de la teología feminista desde el norte. Entonces, yo con las lecturas que les pusimos, tomaré algunos aspectos simplemente como más relevantes de lo que, cómo se fue construyendo la teología latinoamericana o como la conocemos, la teología del sur. Entonces, por ejemplo, si nos situamos en los 70s, como lo manifiesta en la lectura, recordemos que los 70s es un periodo de efervescencia de los partidos de izquierda en América Latina, de los movimientos populares, campesinos, obreros, de barrio, de mujeres, de grupos de solidaridad con todo el mundo, de todo tipo. Es un boom que ya viene desde los 60s, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso de los 70s está emergiendo también la teología feminista. Y la teología feminista se va a hacer una construcción, se va a ir creando desde una construcción de conciencia de lo que es el feminismo, de este proceso de las del norte, de las europeas que fueron reivindicando el derecho, los derechos de las mujeres, y a esto le llamamos un movimiento feminista, un movimiento por el derecho de las mujeres, ¿no? No desde la perspectiva como se maneja ahora feminazis, sino desde la lucha de las mujeres por las mismas mujeres, por sus derechos en diferentes ámbitos, como ya decíamos, laborales, económicos, sexuales, reproductivos, de igualdad, políticos, de participación, en todas estas perspectivas para fortalecer la participación, la toma de decisiones, la creación de las ciencias, participar en las ciencias y que se va creando ciencia, que se cree ciencia desde la mujer, desde la mujer. Así también la teología, lo que va a hacer la teología feminista es hacer una reflexión de Dios desde la mujer, desde el cuerpo de las mujeres, desde lo que vivimos las mujeres. Entonces ya desde los 70s, pues como decía, se vive una construcción de la conciencia feminista con todo lo que es el feminismo en el ámbito de lo teológico. Y esto va a surgir también desde las mujeres. La teología feminista no se va a hacer desde los varones, como siempre. La reivindicación de la teología feminista va a ser un aporte de las mujeres. Porque luego muchos teólogos que se quieren solidarios a este proceso feminista de las mujeres, a esta lucha de las mujeres, se quieren poner la medalla, ¿no? Pero en realidad la propuesta viene desde las mujeres. Entonces, las mujeres, por un lado, las mujeres biblistas, las mujeres teólogas, las mujeres religiosas, las mujeres de iglesia, de comunidades eclesiales de base, las mujeres de a pie que tienen una propuesta de fe o que han optado por una fe desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde derogando una iglesia machista, patriarcal, hegemónica, de varones, con una construcción del Dios varón, blanco, mayor, europeo, sino queremos un Dios desde nuestros pueblos, desde Latinoamérica. Entonces tenemos las mujeres biblistas y las teólogas, siguen la línea, no lo vamos a negar, siguen la línea del boom que también fue en los 60, 70 de la teología de la liberación. Pero se da aquí un descubrimiento bien interesante, donde en la teología de la liberación se habla de la liberación de los oprimidos, de la opción preferencial por los pobres. Y aquí las mujeres concretamente van a decir, vamos a hacer una opción preferencial por la mujer pobre,
por la mujer como sujeto histórico oprimido y discriminado. No solamente el hombre genérico, porque se hablaba del hombre como ser humano, sinónimo de ser humano, sino la propuesta de las mujeres en los 70s que empezó a surgir, esto es bien importante, fue decir, no solamente es el hombre genérico, sino también las mujeres desde nuestro ser de mujer, desde nuestros cuerpos de mujeres, desde nuestras sexualidades, desde nuestras manera de vivir la vida como personas desde el ser mujer. Y eso conlleva muchísimas cosas, ¿no? Y entonces hablan de que la mujer también es un sujeto histórico de la liberación y que también las mujeres somos capaces de producir teología, hacer una reflexión de Dios específicamente desde el ser de mujer, ¿no? Y entonces las mujeres empiezan o comenzaron a reclamar un espacio específico dentro de lo político como sujetos que luchan por la liberación de las sociedades. Y ahí también, en ir empezando y reclamando estos espacios políticos, también en la iglesia se empieza a reclamar un quehacer teológico desde las mujeres. En este momento se analiza el punto de partida de la teología de la mujer va a ser, estamos hablando de Latinoamérica, de la perspectiva de teología feminista desde Latinoamérica, va a ser que la mujer está doblemente oprimida por su clase y por su sexo, ¿no? Aquí empiezan las opresiones, ponerle nombre a las opresiones que viven las mujeres. Y se afirma que la mujer se ha de estar comprometiendo con esta doble lucha, ¿no? Una lucha específica como mujer y la otra lucha también por la opresión de ser una mujer oprimida, en lo económico, en lo político, en lo social. Bueno, en esta fase casi no hay un diálogo entre los movimientos feministas de Latinoamérica. Más bien, estos movimientos, ni con los del primer mundo, digamos, estos movimientos feministas ven de reojo a las teólogas, a las mujeres de iglesias, no solamente la iglesia católica romana, sino las iglesias, que empiezan a luchar también por sus derechos dentro de la iglesia, ¿no? Ya hemos dicho una crítica bastante importante y válida como las mujeres pueden luchar y cómo pueden pedir sus derechos dentro de una institución que es tan machista, ¿no? Y que ha sido una institución que ha dominado y que ha forjado la opresión de las mujeres, ¿no? Que ha sido la principal precursora de la opresión y de la violencia, del maltrato, de la exclusión de las mujeres. Entonces, bueno, en esta fase, lo enmarco como en los 70s, no hay una relación muy fuerte entre los feminismos y las teólogas feministas, ¿no? Hay una politización, digamos, idealizada, de no permitir los acercamientos. Porque lo que decía, las feministas rechazan como todo el tema religioso y pues ahí está dentro el tema de las mujeres. Y en este momento no hay una conciencia, también otro punto importante, no hay una conciencia del lenguaje inclusivo. Todavía no estamos hablando de este tema de decir que el lenguaje invisibiliza, si no incluye, invisibiliza. Entonces, desde esta perspectiva, todavía se sigue hablando o va a empezar una evolución de lo divino y se va viendo que lo divino es masculino, generalmente se habla de lo divino con una perspectiva masculina, ¿no? Apenas va a empezar, más adelante va a empezar como esta propuesta, ¿no? Aquí la idea de crear una teología feminista latinoamericana surge en los encuentros que se empiezan a hacer, por ejemplo, el del CIDAL, que es de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina, y el objetivo era crear un grupo de mujeres para el diálogo que iniciara, que se diera en el marco de la Asamblea de la CELAM de Puebla, ¿no? Recordemos que Puebla fue en el 79. Y entonces en esta propuesta, que no solamente
de mujeres católicas empieza a dar voz a las mujeres en las iglesias, especialmente en la Iglesia Católica. Especialmente en la Iglesia Católica porque hay poca comunicación con las iglesias, con otras iglesias o las iglesias llamadas protestantes, ¿no? Bueno, y en estos procesos, digamos, ya para los 80s, en esta fase se busca enfatizar que los pobres tienen un rostro específico y un color propio y una cosmovisión particular. Y también tienen un sexo o un género, que todavía no está tan perfilado, sexo-género, propio, y que el sexo, el género también es de mujeres. Los rostros también son los rostros de mujeres. Y entonces empieza a hablar de un discurso desde la perspectiva de mujeres. Se empieza a abonar esta reflexión teológica sobre la lucha de la vida digna para todos y para todas, y de la solidaridad para todas las personas, para todos los pueblos, con esta opción preferencial por los pobres, pero también una opción preferencial por las mujeres, desde la óptica de la mujer. En este periodo se inicia un diálogo abierto, sobre todo con la mujer, desde la mujer y el quehacer teológico, con la teología de la liberación, pero más que un diálogo también inicia una crítica con más fuerza a los teólogos de la liberación que no le dan voz a las teologías hechas desde la mujer. Y ciertamente las teólogas cada vez se van incorporando más en el quehacer teológico, pero estas mujeres teólogas, que ahora vamos a ver uno de sus nombres, quiénes son, o quiénes fueron en este momento y que siguen optando por la promoción de la teología feminista, se van incorporando a la teología feminista, pero también van exigiendo sentirse, hacerse y presentarse como sujetas de producción teológica. Entonces, la producción teológica es bien importante, entender que la teología ya no solamente es escuchada por las mujeres, sino que es hecha por las mujeres. Y eso es lo que apuesta la teología feminista, ¿no? Es una reflexión donde la mujer está en el centro y hace su propia teología, ¿no? Se empiezan a hablar indudablemente de la problemática de vida de las mujeres. Y se empieza a decir que no solamente hablar de los pobres es en genérico, sino que se tiene que hablar sobre la mujer. En este momento se percibe el discurso teológico muy androcéntrico, ¿no? Y muy patriarcal. Entonces, la mujer quiere verse representada en el discurso teológico y no solo en los momentos cuando se habla sobre la mujer, como sujeta de escucha, una mujer que está oyendo, y se usan mucho estas parábolas, ¿no? Como la mujer Marta y María que se sientan, una se pone a hacer el quehacer de la mujer, las cosas que le tocan a la mujer, y otra se pone a escuchar, porque es una sujeta, pasiva de la teología. Y entonces empieza a hacer este análisis de que no es pasiva, sino que es activa y productora de teología feminista. Entonces se busca rescatar lo femenino del discurso sobre Dios. Y aquí digo lo femenino porque se empieza a dar características al Dios con características femeninas, ¿no? Que un Dios también puede ser padre y madre. Y se empieza a criticar mucho ese discurso teológico, clásico, analítico, rígido y demasiado racional, ¿no? Logocéntrico, digamos, ¿no? El logos, que es el centro de la reflexión teológica, pero viene desde esta concepción totalmente europea, ¿no? Se proponen nuevas formas de discursos teológicos desde la perspectiva de la mujer. En este tiempo se inician los diálogos y contactos con teólogas feministas del primer mundo. Ya vamos a hablar más adelante, ¿no? O ya les suenan los nombres cuando digo teólogas feministas del primer mundo en este contexto, desde los 70s o desde antes, como Elizabeth Schiller Fiorenza, que es una de las primeras que habló de la hermenéutica feminista, ¿no? Y de una propuesta bien acertada para la teología feminista. En esta época tampoco se conoce mucho lo que es las teorías de género. Entonces,
se empieza a hablar en los 80, digamos, a tener un diálogo las teólogas latinoamericanas con las teólogas feministas del norte de Europa, pero por ejemplo falta la otra parte que son las teorías de género, ¿no? Que no se toman mucho en cuenta y que no se articulan como se está haciendo actualmente. Por ejemplo, la teoría de género es sustento para la teología de género, ¿no? Como ya lo estamos manejando. Y entonces se trabajan imágenes femeninas de Dios. Dios, como ya les decía, como Padre, Madre. Se busca leer, por ejemplo, textos de la pasión y resurrección de Jesús desde los sufrimientos y los deseos, pero también desde la liberación de las mujeres, no solamente para el genérico que es el hombre, ¿no? No el varón, el hombre como genérico, que ahí están incluidos todos los sexos, los géneros, ahora diríamos. También, por ejemplo, se habla del Espíritu Santo, ya se empieza a ver como visto como una parte femenina del Dios, de este Dios varón, hombre hegemónico, se empieza a trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Entonces ya estamos como en los 80s, que es lo que se marcaba un poco en los textos que ya hemos comentado. Bueno, por otro lado, podemos decir que en esta fase se inicia una autoeducación para el lenguaje. Después de esto se va generando una autoeducación para el lenguaje inclusivo, ¿no? Ciertamente estimulado por las mujeres cristianas, ¿no? Y entonces ya estamos más para los 90s. Se empieza a hablar tímidamente, no tan abiertamente, del Dios, por ejemplo, del Dios Padre Madre, ¿no? Ya a los finales de los 80s, inicios de los 90s. Por ejemplo, hay un dato bien interesante en los finales de los 80s. Tenemos la primer mujer obispo de la Iglesia Anglicana Episcopal, ¿no? Bárbara Harris, que ella pues da una visión diferente, una postura diferente de acceder al obispado. Esto en la Iglesia Anglicana, ¿no? Que hay que tenerlo bien cierto. Entonces, bueno, se empieza a ver como este cambio, ¿no? Con esta ordenación, con mujeres que empiezan también a preguntarse que tienen derecho al acceso al sacerdocio dentro de la iglesia romana. Las pastoras de otras iglesias también se empiezan a ordenar como pastoras, ¿no? Al mismo nivel que los varones, en teoría, no en la práctica, ¿no? Entonces digo, se empieza a hablar del padre, del madre, de él, de ella. Y esta propuesta empieza a crecer con mucha fuerza, ¿no? En los años 80, 90. La palabra feminista aquí es bien interesante porque en este momento o sea, es muy reciente, los 80s, principios de los 90s, se empieza a hablar con más fuerza del feminismo, ¿no? De la palabra feminista o de la teología, ya no tanto de la teología de la mujer, sino de la teología feminista, ¿no? Entonces, aquí no es muy aceptada, lo sabemos que hasta el momento no es muy aceptada, es rechazada por los clérigos, especialmente por las jerarquías, pero es muy reciente, los 80s, los 90s, cuando se empieza a forjar la teología feminista. Entonces tenemos todavía mucho recorrido que hacer, ¿no? Estamos, digamos que, iniciando una propuesta feminista revolucionaria de derechos de hacer teología dentro de nuestras iglesias. Y entonces, bueno, ese también es un dato importante para saber que nos falta un camino bastante amplio por andar, ¿no? Se empieza a hablar, por ejemplo, de la Biblia con ojos de mujer, y se empieza a hablar de los rostros femeninos de Dios, los rostros femeninos de Dios dentro de la Biblia. Incluso se empieza a rescatar las mujeres de la Biblia, ¿no? Estas mujeres que están invisibilizadas y que son un personaje más de la Biblia alrededor de los varones. Ahora las mujeres empiezan a ser el personaje, incluso teológico, profético, que dan una perspectiva bien interesante de cómo las mujeres siempre han tenido una propuesta
teológica han escuchado al Dios, han entablado relaciones con Dios, ¿no? No solamente Dios le ha hablado a los varones. Entonces empezamos a rescatar a todas estas mujeres. Y como decía, bueno, en los 90, principios de los 90, también hay un tema bien interesante acá, como en los 90, ¿no? Están las comunidades eclesiales de base, pero también estas comunidades eclesiales de base empieza la crisis eclesial dentro de dentro de la Iglesia católica, pero también dentro de la Iglesia protestante, en diversos países, especialmente pues Latinoamérica, ¿no? Al mismo tiempo que empieza, bueno, todas estas situaciones políticas, por ejemplo, de la Guerra Fría, ¿no? Empiezan las tensiones ideológicas en el contexto también político, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también mucho porque empieza el golpeteo, de algo que empieza a surgir, también empieza el golpeteo, por ejemplo, de la teología de la liberación. Empiezan a ser llamados los diferentes teólogos de la liberación con este Vaticano que tiene como cabeza a Juan Pablo II, y, por ejemplo, hacen la conferencia de Santo Domingo con el tema de la nueva evangelización. Este tema de la nueva evangelización es también para decir de la Conferencia Episcopal de América Latina, ¿no? Es decir, vamos a iniciar de nuevo una nueva evangelización que tiene como centro al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, ¿no? Y dejen, por favor, todas estas teologías liberadoras que empiezan a incluir a las personas, y entonces se va para atrás todo el proceso que se vivió y toda la reflexión para la opción preferencial por los pobres con Santo Domingo. Por ejemplo, bueno, el documento no tiene la agudeza, como ya hemos dicho, de los anteriores pronunciamientos, ¿no? También hay una reunión importante de los protestantes en Quito, en el Congreso de Clade III, me parece, y hay diferentes congresos, pronunciamientos, pero también con una perspectiva muy conservadora. Entonces, tanto Santo Domingo como el Congreso de los protestantes van en una línea totalmente conservadora para golpetear a los protestantes de la liberación y a los católicos de la liberación, ¿no? Que ahí hacían un trabajo bien interesante, ¿no? Y ahí están las mujeres, ¿no? Incluso en estos pronunciamientos, por ejemplo, en Santo Domingo, hay afirmaciones contrarias a la realización de la mujer como sujeto. O sea, la mujer no es sujeto, la mujer es madre, la mujer es esposa, la mujer es virgen, y si no cumples con estos parámetros, pues estás fuera de la iglesia prácticamente, ¿no? Entonces, hacer el análisis de los documentos de las conferencias episcopales de América Latina, por ejemplo, ya con Santo Domingo, vemos que lo ganado se echa para atrás, ¿no? Y más con el tema de la mujer. Y bueno, en esta situación de desesperanza y pesimismo, ejerce con mucha fuerza el movimiento, por otro lado, el movimiento indígena, el cual está en el marco de los 500 años de la conquista europea y se hace sentir nuevamente el movimiento indigenista como un movimiento, como un sujeto nuevo que ofrece importantísimos apuestas ideológicas, teológicas, espirituales. Estos movimientos fortalecen la esperanza de estos golpeteos que seguramente lo vamos a ver más adelante, que se da con esta nueva evangelización o en esta etapa de los 90, ¿no? Que se empiezan a cerrar seminarios liberadores, casas religiosas liberadores, pero está el tema de los 500 años del sujeto como los indígenas, y aquí también emerge otra propuesta de las feministas indigenistas, que empiezan también a fortalecer todo su proceso de sujetas indígenas, que hoy ya hacemos el análisis, hablar de las dobles opresiones. Aquí ya son triples opresiones de la mujer por ser mujer indígena, por ser mujer y por ser negras, por ser oprimidas, ¿no? Entonces también tenemos el antecedente en México con el acontecimiento de Chiapas, con los zapatistas, ¿no? El ZLN, y lo que da este movimiento zapatista es visibilizar
a los indígenas, a las indígenas, y decir, aquí estamos, ¿no? Y seguimos siendo oprimidos. Entonces, las teologías, también los teólogos indígenas de distintas nacionalidades de todos los continentes se reúnen en 3 congresos bien importantes para hacer un análisis y dan mucha esperanza a lo que va a ser la teología indígena, ¿no? Y ciertamente con poca fuerza el tema de la teología feminista indígena, ¿no? Es otro dato que no podemos olvidar, que ya sabemos que muchas veces estas propuestas olvidan a las mujeres, ¿no? Bueno, y entonces la teología feminista en este momento se presenta con una actitud bastante interesante, porque ya sabemos, tenemos una propuesta, por ejemplo, de la hermenéutica feminista, ¿no? Que es antipatriarcal. Se busca proponer una teología no patriarcal. Por ejemplo, hay un encuentro celebrado en Río de Janeiro en diciembre del 93, para ver esta nueva inquietud de la hermenéutica feminista latinoamericana, ¿no? Las teólogas tocan techo, las teólogas tocan propuestas. Y aquí tenemos a una figura bien importante que va a ser la teóloga Ivonne Guevara. Propone la reconstrucción total de la teología y llama a esta fase ecofeminismo holístico, ¿no? Entonces, aquí en este tiempo, mediados de los 90s, para el 2000 empieza como esas propuestas también, ya que el trabajo de Ivonne Guevara ha sido siempre, han sido de las precursoras de la teología feminista desde los 60s, ¿no? Entonces, la producción teológica surge nuevamente, ¿no? Desde la perspectiva teológica feminista. Bueno, y entonces, no, para las teólogas no es suficiente el tema solamente de la teología feminista o la teología de mujer con rostro femenino. El Dios femenino, que tiene características masculinas y características femeninas, o la misma Trinidad, ¿no? Con este espíritu que es la parte femenina de Dios. Se reconoce que hay que ir más allá, que hay que hacer unas propuestas teológicas feministas que van más allá de nombrar él, ella, el rostro femenino de Dios, de quedar a la par nada más de lo que están haciendo los hombres, ¿no? Ivonne Guevara, que va al frente de esta fase con nuevas proposiciones y discursos teológicos, señala que lo que se ha estado haciendo han sido teologías femeninas y no feministas, ¿no? Y al decir femeninas, ella dice femeninas patriarcales. Y tenemos que hacer teologías feministas patriarcales, ¿no? Entonces dice, si la teología de la liberación utilizó la economía y la sociología para analizar la situación de opresión de las mujeres, también las mujeres tenemos que analizar nuestras teologías. Bueno, ya para el tiempo, o para el 2000, podemos decir que la teología de la liberación tiene un surgimiento de una nueva generación de teólogas feministas, ¿no? También acompañado de toda la propuesta feminista que estamos viviendo por el siglo 2000, por el año 2000, pero también por todos los movimientos feministas de mujeres que siguen empoderándose, ¿no? Con sus diferentes luchas, con sus diferentes propuestas. Mujeres que buscan otras maneras de crear diálogo y pensar la fe en el ámbito de la teología y en el ámbito de la teología feminista también. Diálogos con la teología más hegemónica, más clásica, diálogo con la teología india, con la teología indígena, con las teologías afroamericanas, con la teología campesina, con las teologías urbanas, que surge en este contexto del 2000, bien fuerte la teología urbana, con las ecoteologías, con las ciberteologías, que luego van a tener muchísima más fuerza, y creo que en este momento tendríamos que enfocarnos más por la ciberteología, que es una propuesta que no la podemos negar, derogar. Diálogo con las teologías en este 2000, finales de los 90, 2000, hay un fuerte ya diálogo con las teologías del norte, desde Latinoamérica y la teología europea y la teología del norte, ¿no?
Surgen también como punto de partida el método teológico. Este método que fue de la teología feminista, que ha sido tan criticado por la teología clásica, diciendo que la teología feminista en realidad no tiene método, que son un grupo de mujeres que hablan desde su contexto de vida, desde lo que hacen como mujeres, y que esto no es un método. Entonces, la misma teología feminista habla de un método, y precisamente el método de la teología feminista es de la vida cotidiana de las mujeres y de las mujeres pobres. Y entonces esto se empieza a hacer epistemología, se empieza a sintetizar, se empieza a fortalecer desde una propuesta teológica, epistemológica. Me refiero a lo de epistemológico con una fuerte apuesta científica de estudio, de análisis, que tiene fuerza con lo que van construyendo las mujeres, las teólogas. Y tenemos aquí entonces a Pilar Aquino, la teóloga feminista latinoamericana, que tiene varios ejes rectores para este método, que es el método teológico desde la perspectiva de la vida cotidiana, el mismo que criticaba, ¿no? Porque decimos que la teología feminista se va a mover desde la propuesta de cómo entendemos a Dios en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Y entonces estos ejes rectores que habla Pilar Aquino son precisamente el de la vida cotidiana, el de la experiencia de las mujeres. Se fortalece la hermenéutica feminista también desde esta vida de experiencia de las mujeres. También la lógica de una vida en su integridad y en su dignidad, ¿no? Una vida libre de violencia. Se fortalece la memoria histórica, o se regresa a la memoria histórica de las mujeres. Se habla también de la praxis del cariño, la praxis de la sexualidad, un método teológico que tiene que ver con la praxis de las mujeres, así como fue el método teológico de la teología de la liberación, la praxis, como una propuesta metodológica. Aquí va a ser también la praxis de las mujeres, ¿no? Se habla también de un ecumenismo alternativo, un diálogo entre las diferentes iglesias cristianas, incluso de otras iglesias no cristianas, ¿no? Un ecumenismo, o más bien, y también un diálogo interreligioso. La transformación social de la comunidad a la equidad, un diálogo también ya de equidad, que esto tiene que ver con lo social, con lo político, con las nuevas propuestas políticas de gobernabilidad, quizá a veces en este contexto todavía muy burócratas y muy hechas desde el varón, pero ya se habla de una equidad. También de otro mundo posible, que tenemos el boom o las propuestas liberadoras de los grupos indígenas, de los grupos de la teología de la liberación, de esta propuesta, estos grandes encuentros que tenían eslogan de otro mundo posible que hicieron a nivel mundial, pero aquí se va a enfatizar otro mundo posible, sí, pero sin patriarcado. Otro mundo posible, sí, pero con las mujeres, ¿no? Entonces se proponen nuevas epistemologías, ya se va sistematizando, vamos haciendo epistemología, análisis, ¿no? Ya con un método más certero, que es lo que critica mucho la teología clásica, ¿no? Diálogos metodológicos contra la falsa idea de un método absoluto. O sea, si no partía de un método clásico, de un método que viene desde lo aristotélico, pues no valía, ¿no? Creemos que la ciencia también parte de lo que se va construyendo día a día. Entonces, bueno, se va haciendo toda esta propuesta como una propuesta de resistencia, también una propuesta esperanzadora. Se cree en la utopía como punto de partida y no como punto de llegada, es decir, la utopía nos ayuda a caminar, llegas a un punto de encuentro, ves que no alcanzas quizá lo que se había planteado, qué es la utopía, y la utopía te ayuda a seguir avanzando, ¿no? Así mismo decía Galeano al definir la utopía. Entonces, las mujeres creemos que la esperanza es una realidad histórica por construir una vida diferente
para las mujeres, para los pobres, para los oprimidos, para los niños, para la diversidad, basada en un cambio de relaciones, basada en un cambio de relaciones reales y posibles, que tiene que ver con esta construcción de lo que va a ser, cómo se va a ir haciendo la teología feminista latinoamericana. Y bueno, aquí nombro rápidamente nada más algunas como contenidos teológicos de lo que va a ser la teología feminista que se han resaltado o que se han fortalecido a través de esta nueva propuesta, ¿no?, de construcción teológica. Y vamos a tener a los nombres de algunas teólogas, por ejemplo, como bien decía, Pilar Aquino. Entonces ella va a hablar de las mujeres como sujetos y actores desde la corporalidad de la teología, hacer teología con nuestros propios cuerpos, ¿no? Sus cuerpos son un lugar de la revelación de Dios. Los cuerpos son un cuerpo teológico, nuestro cuerpo de mujer es un cuerpo teológico para entender al mismo Dios. Y entonces se va perfilando a ya no pensar en un Dios varón solamente, sino ya pensar en un Dios no con características simplemente de mujer, el Dios masculino y femenino, sino también de una diosa. Incluso se empieza a perfilar el tema de, en vez de teología, la teología, porque hablamos de hacer teología desde la diosa, ¿no? Entonces, bueno, son propuestas que se van haciendo desde estos contenidos que han ido creciendo. Descubren la mujer como un sujeto histórico oprimido y sujeto histórico de liberación. O sea, somos sujetas de liberación. También un punto de partida del quehacer teológico, la mujer doblemente oprimida con su condición social y su sexo. Desde allí hacer teología, ¿no? La lectura de la Biblia hecha por mujeres tiene que ser popular y tiene que ser militante y tiene que ser comprometida con su comunidad. Entonces, eso es bien interesante también desde la perspectiva de las comunidades eclesiales de base. Y el punto de partida también va a ser Dios liberador y solidario con los oprimidos y las oprimidas, ¿no? Con una fuerte idea también de estas propuestas de hacer otras reflexiones teológicas. También vamos a tener a Ana María Videgaray, que va a hablar, esta feminista latinoamericana, la teología de la liberación no iba a abordar la situación de las mujeres en la iglesia y en la sociedad, ni preocuparse, por ejemplo, por las relaciones entre varón y mujer, que hay una desigualdad bien fuerte y hay una violencia bien fuerte en esta relación de varón y de mujer. Y entonces la teología de la liberación sí liberaba lo social, sí liberaba lo político, pero no hacía las liberaciones que se requerían en las relaciones de pareja, de matrimonios. Con esta sacramentalidad, ¿no? Con ese sacramento del matrimonio, ahí no iban a retomar. Entonces las teólogas también empiezan a hablar de las violencias dentro de las relaciones de pareja, y también dentro de estas relaciones se tiene que hablar de las liberaciones. Y aquí también pasa por pensar en que tenemos que revisar concepciones puritanas de la sexualidad como un fundamento ideológico de la opresión. Y tiene que ver también la sexualidad, las relaciones de pareja, la sexualidad, la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Como otro punto de partida. Entonces, también tenemos, bueno, pensando un poco y volviendo a Pilar Aquino, también ella decía, tenemos que fortalecer como propuesta teológica, teología feminista de la liberación, la praxis de la vida cotidiana, en lo público y en lo privado. Entonces se van articulando estas propuestas. En lo privado está la vida de las mujeres en relación con los varones, en relación con los hijos, en relación con la familia, que ya se empieza a hablar de una familia no solamente nuclear, lo que le decíamos, sino las diferentes familias, ¿no? Muy, muy leve todavía, creo que en este contexto, o podemos decir hace incluso 5 años, es donde estamos hablando con más fuerza ya no de la familia, sino de las familias, porque bien sabemos que las iglesias más formales, las iglesias
desde sus jerarquías, pues siguen hablando de la familia, ¿no? Como un modelo rígido. Se va a hablar, por ejemplo, de la división del trabajo, ¿no? Los estereotipos de género que se van analizando con más fuerza, ¿no? La propuesta de una teología feminista, una teología de la liberación feminista o una teología feminista de la liberación en América Latina, como se empieza a fortalecer, está la preocupación por solucionar la opresión de las mujeres en la transformación global y concreta de las causas de los sufrimientos. O sea, ¿qué causan los sufrimientos de las mujeres? Sí es lo social, pero también es lo privado. Es la exclusión dentro de las iglesias, de las instituciones, de lo político, pero también en la vida cotidiana y en la vida de familia, en la vida privada, ¿no? Hay una propuesta ética sexual desde la perspectiva feminista, ¿no? Que no se puede olvidar. Por eso se dice, y Pilar Aquino lo manifiesta muy fuerte, ¿no? No se trata de hablar sobre las mujeres, para las mujeres, por las mujeres, sino que dejen que las mujeres hablen por sí solas, desde lo que están viviendo. Dejar a que las mujeres sean protagonistas de su propia reflexión teológica, de sus propias liberaciones, de sus propias propuestas, que no tengan que pasar por el filtro de los varones, ¿no? Y hablando de varones que son los esposos, son los sacerdotes, son todo el tema de lo político, los jueces, podemos decirlo, ¿no? Entonces, desde aquí se empiezan a hacer esas reivindicaciones. También tenemos, por ejemplo, a Elsa Tamés. Elsa Tamés empieza con todo este grupo de teólogos de la liberación, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, que empiezan a hacer la teología de la liberación, los representantes de la teología de la liberación. Ella es parte de estos grupos y la verdad que no ha sido visibilizada, ¿no? Entonces, Elsa Tamés es una biblista mexicana que se fue a vivir a la Centroamérica, Latinoamérica, ha hecho propuestas bien interesantes sobre la reflexión, especialmente en el área de la Biblia. Y también, ¿no? Sus propuestas son: las mujeres como sujetos históricos hacen alusión a las opresiones de las mujeres por su clase social, por la situación de las familias, por la relación con las parejas, por la relación en las sociedades, por la relación o cómo se presentan en la iglesia. Empieza a hablar de las invisibles en el movimiento histórico masculino. Como ella se dice, yo misma he sido invisible en esta propuesta teológica de la liberación, por ser mujer y porque están ahí los representantes varones, ¿no? Señala desde sus presupuestos la propuesta de cómo hablar de una teología feminista y no femenina. Ya no hablar de una teología hecha desde las mujeres, que tiene que ver con lo femenino, con la intuición, con la ternura, con la bondad de la mujer, porque entonces se va quedando con ese estereotipo de lo que hacen las mujeres. La moral católica no alcanza a las mujeres ricas. La ley que la Iglesia defiende perjudica a las mujeres pobres. El aborto debe ser descriminalizado y despenalizado, es decir, legalizado, porque para las mujeres pobres, a ellas se les impone la moralidad, la moral de la Iglesia, no a las mujeres ricas que pueden irse a hacer sus abortos con salubridad, con salud, así incluso a otros países, y no hay ningún problema porque nadie se entera. Pero si lo hace una mujer pobre, hasta pierde la vida. En las favelas, con las mujeres pobres, y para hacer estos abortos que incluso eran de niñas o de mujeres violadas o de diferentes situaciones, se metían agujas de estas de tejer, se hacían abortos totalmente insalubres, que es que ahí perdían la vida, ¿no? Son víctimas de la violencia que provocan los abortos clandestinos. Es lo que otro punto bien importante que ella menciona, ¿no? Y esto todo, ella dice, todo tiene que ver con una propuesta antropológica, ética antropológica, desde la ética, desde la antropología, que una antropología siempre se ha basado en el varón
una antropología basada en el varón como figura del ser humano y propone que ya no puede hacer una antropología desde esa perspectiva, sino una antropología que parta de la persona como seres humanos, no el varón como, representante de la humanidad. Entonces, desde allí también por todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, ¿no? Y hace la propuesta de hablar de antropologías de las mujeres. Bueno, entonces también está Clara Bingheimer, que también va a fortalecer esta idea de Ivonne Guevara de hacer unas antropología feministas, con lo que tiene que ver con lo que vive en la sociedad las mujeres, con lo que tiene en lo político, en lo sexual, en lo económico, ¿no? Que eso es hacer unas antropologías. Bueno, en realidad estas son las teólogas, algunas de las teólogas bien interesantes que creo que no hay que dejar a un lado con los artículos que ya tienen, con las propuestas que ya tienen y seguir fortaleciendo como todas estas propuestas que empiezan más bien cómo se empieza a entender la teología feminista. Y bueno, por supuesto que más adelante la teología feminista de la liberación tenemos que seguir dialogando con lo que van a hacer en este nuevo contexto, ya digamos en este 2010 o en estas propuestas que ya va tan rápido el contexto por todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con todo este boom incluso neoliberal, por ejemplo, hablar de la teología queer, ¿no? En este contexto ya más de inclusión, que es un logro hablar de la teología queer porque pasa por los derechos de todas y todos. Entonces, bueno, este es un tema que se va a seguir fortaleciendo, ¿no? Pues les agradezco y espero que las lecturas, con este compartir, las lecturas sean más cercanas y pues seguimos compartiendo en la plataforma. Gracias.